Un muy feliz sábado, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos a este culto online de la Iglesia UNACH. Gracias por estar allí en la sintonía, gracias por compartir, por suscribirte. Por favor, escribe allí tus pedidos de oración, déjanos allí tus saludos. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con el culto, con la escuela sabática en este día de adoración especial de la campaña El Último Llamado. Bienvenidos, bienvenidas. Qué grato es estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos estudiando un tema general que se llama el gran conflicto. El gran conflicto eminente va a ser ahora. Pero en la medida que hemos ido estudiando, no sé si usted se ha dado cuenta que hemos ido pasando por la historia y la historia nos está llevando al final de los tiempos. Y al final de los tiempos el conflicto será realmente inminente y directo a engañarlo a usted y a mí. Ahora, ¿qué podemos hacer? El conflicto venidero realmente va a estar en quién usted o a quién usted adora. De eso vamos a conversar algunas cositas. Yo lo insto para que usted tenga un material adicional, porque no podemos en estos espacios hablar todo lo que quisiéramos, pero un día se va a enfrentar usted a esa problemática. ¿A quién estoy adorando? Lo vamos a conversar. Bienvenido, pastor. Gracias, Raúl, por la bienvenida. Aquí estamos otra vez para seguir comentando la palabra de Dios. Estos temas se están volviendo cada vez más interesantes porque estamos estudiando esta gran batalla entre el bien y el mal. Y como decía Raúl, ya estamos llegando a los días finales. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo? ¿Y qué es lo que va a ocurrir a un poco de tiempo hacia el futuro? Y que a lo mejor nosotros vamos a tener que experimentar y vivir. Y la gran batalla que va a haber en el día final es la batalla de saber a quién adoramos. ¿Cómo demostrar a quién adoramos? Porque muchos pueden decir, yo adoro a Dios, levanto las manos, adoro a Dios, en mi oración, lo adoro con mi canto, lo adoro con mis pensamientos, y eso es suficiente. Pero Dios ha establecido una señal de adoración. Es decir, usted tendrá que decir cuál es la señal de adoración que Dios ha establecido, que Dios le ha dicho a toda la humanidad a través de la Biblia. Esta es la manera con la cual yo deseo que me adoren. Y ese es el tema que vamos a estudiar ahora, porque el dragón que hablamos ya la semana pasada, él tiene otro sistema de adoración para desviar la adoración al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios que realmente es el Dios de los mandamientos, y eso es lo que vamos a comentar ahora. Juan 17:17, un texto que uno no debería olvidarse. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, si quisiéramos ver cómo, si estamos adorando correctamente, me parece que tenemos que ir a la palabra de Dios porque es la única que contiene la verdad. Y quizá hago un paréntesis, me sorprendí viendo algún tema relacionado con la palabra de Dios y cómo están apareciendo traducciones de la Biblia. Se están haciendo grandes inversiones por traducir la Biblia. Pareciera que es súper bueno, excelente. Sí, pero cambian el texto. Pero resulta, no solamente cambian el texto, y voy a decir algo que quizá alguno de ustedes se va a sorprender. Están haciendo Biblias en las cuales se apoya el homosexualismo y sacan todos los textos relacionados con lo que la Biblia dice sobre eso. O sea, no sé, por eso digo yo, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la Biblia verdadera? Bueno, nosotros tenemos que ir a las que tienen, voy a decir así, una fuerza en cuanto a traducción, a su origen y de dónde han sacado los textos y que no se separan del original. Porque son traducciones, lógicamente, ¿no es cierto? Son traducciones, ya sea del griego, del hebreo, han llegado a nosotros. Claro.
pero que cambien los textos para darle la connotación que se quiere, eso ya es decir, están sacándole en un tilde, sino frases o versículos para hacerlos creer que la Biblia apoya ciertas, voy a decir así, ciertas prácticas que son decididamente en contra de la palabra de Dios. Bueno, y como el tema de la lucha por la adoración es un tema vigente en nuestros días, y el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla de esa batalla entre el bien y el mal. En el libro de Apocalipsis se menciona 10 veces la palabra adoración, 6 veces está advirtiendo y está mencionando los que adoran a la bestia y a su imagen. 6 de esos versículos. Y también hay otros 4 versículos que nos instan a adorar a Dios, al Dios creador del cielo y de la tierra, y que cuando lleguemos a la tierra nueva vamos a adorar al Dios del universo. Entonces, ¿cómo dice acá este texto, por ejemplo, Apocalipsis 14, versículo 9 que leímos recién? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Es decir, hay una batalla entre la adoración a la bestia y a su imagen y la adoración al Dios verdadero. ¿Cómo va a ser esto? Y además el texto anterior dice que si alguno adora, dice diciendo a gran voz, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. O sea, ya entramos en una relación íntima entre lo que es ley, creación y lo que Dios hizo. Claro. Adorad a quien, ¿no es cierto? A Dios que hizo los cielos y la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no es cierto? Esos conceptos en el conflicto final de la raza humana van a ser muy puntuales, porque el adorar a Dios, si no lo creemos como creador, estamos muy mal. Y lógicamente, cuando hablamos de creador, tenemos que incluir decididamente la observancia del sábado. Claro, yo estuve pensando en esto, Raúl, y analizamos los 4 mandamientos, porque la ley de Dios que está allí registrada en Éxodo 20, también en Deuteronomio 5, los 4 primeros mandamientos tienen un mandamiento hacia Dios, y los otros 6 en relación con el prójimo. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy Jehová tu Dios. Es un mandamiento. El segundo dice, no te harás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La adoración es santificar a nuestro Dios en el día que corresponde al Dios creador. Es el único mandamiento que nos ordena adorar al Dios creador. De los 4 relacionados con Dios, es el único que nos dice adora al Dios creador. Santifica ese día para Dios. Entonces, cuando dice Apocalipsis 14:7, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y la fuente de las aguas, nos está diciendo, observa el santo día de reposo, el 7º día, el sábado. No nos está mostrando aquí otro día. Y cuando nos dice Apocalipsis que los que adoran a la bestia de su imagen recibirán la marca de la bestia, hay una contraposición con el día sábado. Por eso que aquí viene la batalla del día de la bestia y el día de Dios. ¿Cuál es el día de Jehová? El día de Dios. ¿Y cuál es el día que está proponiendo la bestia y su imagen? Que en realidad es el dragón el que está detrás de este día. Entonces ese será el gran conflicto final. ¿En qué día adora usted al Dios creador? ¿En el día que Él ha designado o en el día que propone la bestia y su imagen? Ahora, lo interesante es que según Apocalipsis 12:17, dice que el dragón se llenó de ira. Esto identifica en relación a lo que tú estás conversando muy bien al verdadero adorador, porque el dragón se llena de ira
y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, claro. ¿Dónde está el problema? El problema está en que Satanás quiere desvirtuar, sacar de la mente, borrar de la mente a un Dios creador, un Dios santo, un Dios de amor. Recuerdo que una vez le preguntaron cuál era el gran mandamiento y Jesús, ¿qué es lo que dijo? Amar a Dios y amar al prójimo. O sea, al final uno podría decir, su ley es amor. Está hecha para que tengamos la mejor convivencia, pero eso lo detecta Satanás porque es enemigo de Dios y él quiere que entendamos que que Dios es un Dios que nos quiere destruir, que nos quiere obligar, que nos quiere sacar del espacio, cuando es todo lo contrario. Cuando uno mira esto del conflicto en realidad entre el bien y el mal, ¿cómo será al final? ¿Cómo llegaremos al final? Qué bueno que Dios ha dejado muchas indicaciones en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis, en relación a cómo será el conflicto final del mundo, cómo estas cosas tomarán fuerza y va a venir una crisis va a ser realmente compleja. Y algunos piensan que la persecución, pero va a ser una cuestión de adoración al parecer, de ponerse del lado de o no ponerse del lado de. Por ejemplo, Juan 16, 2, ¿qué es lo que dice? ¿Qué le dice Jesús? Os expulsarán de la sinagoga. ¿Tú recuerdas que Juan 16, Jesús está despidiendo a sus discípulos? Le está diciendo ahora, mira, yo me voy al cielo. Ellos se desesperaron por eso. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a quedar solos. Incluso el capítulo 14 de Juan le dice, no se turben. Pero aquí ya Cristo ha entrado el derecho en hablar acerca de lo que le va a pasar y lo que tiene que hacer. Dice, os expulsarán de la sinagoga y aún viene el día, dice, cuando cualquiera que os mate pensarán que rinde servicio a Dios. ¿Qué te parece? Claro, efectivamente en el día final muchos que van a ser partidarios de la bestia, partidarios de la imagen de la bestia, porque según Apocalipsis 13 se van a unir dos bestias. Ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis habla de la bestia histórica, que ya tiene más de 1000 años, y la nueva bestia que corresponde a la nación más poderosa de la tierra, y se van a unir para promulgar leyes dominicales. ¿Qué significa eso? Que van a tratar de unir a todas las iglesias en un ecumenismo para exaltar el falso día de reposo. No solamente van a estar unidas en la parte religiosa, sino que van a estar unidas con las naciones y con las leyes que se van a dictar en distintos países del mundo. Y aquí nos dice en Apocalipsis capítulo 13 lo siguiente respecto a esta bestia histórica. Dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, que eso ya lo estudiamos. 180 días. Claro. Años. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Porque este es un movimiento religioso. Es una iglesia, es una institución que blasfema contra Dios, blasfema de su nombre, del tabernáculo que hablábamos nosotros, del templo del cielo. Blasfema de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Significa que aquí hay una persecución. Y en los días finales nos dice acá que esta bestia dice lo siguiente: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, esta bestia y su imagen va a obligar a todo el mundo a ser adorado. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser adorado? Demostrándolo, observando el falso día de reposo. Esa va a ser la manera como la bestia va a decir, usted está en lo correcto porque ha aceptado el día que nosotros lo estamos santificando, el día en el cual nos hemos unido con todas las iglesias y con todas las naciones. Nosotros no sabemos cómo eso va a llegar a todo el mundo,
Pero nos dice aquí, hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto nos muestra y nos dice que va a haber un control, que nadie va a poder comprar ni vender, nadie va a poder relacionarse con las cosas comerciales, ni obtener alimentos si no tiene esa marca. Y ese es el gran conflicto que va a haber en los días finales. ¿Acepto la marca de la bestia para tener derecho a vivir en este mundo y viajar, hacer todo lo que necesito hacer, negocio, etcétera? ¿O prefiero recibir el sello del Dios vivo y ser proscrito y ser perseguido por la bestia? Ahora, si uno analiza, por ejemplo, esos 1260 años que fue una persecución muy terrible, uno se da cuenta que un poder religioso no podría haberlo hecho. Pero esa mezcla entre lo religioso y lo político, esa mezcla malévola, ¿no es cierto?, del poder y la religión, hicieron posible esto. Ahora, Claro. ¿quién mira hacia el futuro o no? Exactamente eso. Por eso es que Apocalipsis 14, cuando todo lo de la segunda bestia, que de alguna manera muestra a Estados Unidos siendo el poder que va a dar la autoridad a esa bestia, es un poder político. Claro o sea, que sí. esa unión va a ser posible que se dicten leyes que las cumplan otros países, y hay tantas formas de hacer que otros países, otros gobiernos acepten ciertas leyes que aparecen de un poder muy superior, como Estados Unidos, por ejemplo. Claro, eso es el gran misterio, porque los Estados Unidos es una nación que nació como protestante. Huyendo de la persecución, justamente. Claro, los padres peregrinos que llegaron a Estados Unidos cerca del año 1600, se les llama padres peregrinos porque fueron los fundadores de los Estados Unidos, llegaron en la costa este, viajando en barco, huyendo del centro de Europa, huyendo de Inglaterra, y llegaban barcos a la nueva tierra, que era la tierra de la libertad. Porque ellos mismos que se reunieron allí dijeron, aquí va a haber libertad política y libertad religiosa. Les costó mucho. Sin embargo, esas 13 colonias, cuando hicieron la primera declaración de la independencia, antes que fuesen los Estados Unidos, ellos dijeron, de aquí para adelante no van a haber persecuciones religiosas, cada uno va a adorar a Dios en conciencia, y además de eso va a haber una libertad política y va a haber una democracia establecida. Fue el primer país que estableció una democracia, con las personas empezaron a ejercer el voto, porque en Europa solamente habían allí reyes, que eran reyes dictadores, eran reyes autocráticos, y que no existía la libertad. Entonces, los Estados Unidos era un país totalmente antagónico a las persecuciones del romanismo. Pero curiosamente, como dice Apocalipsis, esta gran nación protestante se va a dar la mano con el romanismo, y así lo dice Apocalipsis capítulo 16, y se van a unir con un mismo propósito, exaltar la marca de la bestia. Lo dice claramente, incluso cuando tú lees los últimos versículos del capítulo 13, Sí. Le dará poder para que tenga y haga lo que quiere hacer el poder religioso, porque solo no lo podía hacer. Entonces la crisis venidera va a ser una crisis muy fuerte, porque va a estar asociada a poderes políticos que tienen autoridad sobre el mundo, o sobre las naciones. Claro, Y- hay una realidad aquí, porque las naciones no son religiosas. Los gobiernos no consideran la religión como lo más importante. Pero a las naciones les conviene, como los problemas sociales van a ser tan grandes en el final del mundo. Por ejemplo, va a aumentar la violencia, la delincuencia, la maldad. Ya nadie va a poder salir a la calle porque va a haber peligro. Ya estamos viviendo esos días. Entonces ellos tomaron la decisión de dejar un día donde se cierre todo el comercio, se cierren los espectáculos, se cierren las actividades, y que sea el día de la familia. Y le van a agregar un ingrediente más. Va a ser el día en el cual
vamos a apaciguar la ira de Dios, porque Dios está castigando al mundo con las cosas que están ocurriendo en diferentes lugares, inundaciones, grandes incendios, grandes terremotos. Entonces la gente va a decir, Dios está castigando el mundo, porque esas cosas van a ocurrir y están ocurriendo ya. Entonces las naciones con el romanismo se van a poner de acuerdo, y junto con el falso profeta, dice Apocalipsis 16, ellos van a decir, bueno, dejemos un día para adorar a ese Dios, para aplacar su ira, y un día para la familia, un día en el cual podamos estar seguros, y que no haya este peligro tan grande que está ocurriendo en el mundo. Interesante, porque esa expresión que tú dijiste, aplacar la ira, son conceptos paganos, Sí. que vienen desde la antigüedad. Los dioses justamente eran para eso, para aplacar la ira de los dioses o favorecernos a nosotros. Bueno, tú habías mencionado algo de Estados Unidos y alguna cosa, pero hay una primera bestia y una segunda bestia. La primera dice que sale del mar y las aguas. Y cuando hablamos de agua, habla de mucha gente, ¿no es cierto? De muchedumbre. Y efectivamente en ese lugar de Europa hay mucha gente, y de ahí apareció un poder. Pero esta dice que aparece de la tierra. Y entonces cuando se identifica como de la tierra, lógicamente uno dice, ¿qué poder apareció en un lugar que no era agua, mucha gente, mayormente desolado? Y efectivamente cumple con lo que tú dices del surgimiento de este nuevo poder, Estados Unidos, que nació teniendo las libertades, y que cuando uno las mira, esas libertades están siendo cambiadas. A una persona le preguntaron, frente a las situaciones terribles que estaban pasando en Estados Unidos, y le preguntaron, ¿y dónde estaba Dios por lo que sucede? Entonces la respuesta fue muy clara, dice, no dónde estaba Dios. Nosotros lo hemos sacado ya a Dios de las escuelas, nuestras legislaciones, nuestras casas. No sé. Claro. O sea, esa es una verdad que dice, oye, está como cambiando, pero cambiando y cumpliendo lo que dice Apocalipsis 13, la última parte de la segunda bestia. Claro, efectivamente, la primera bestia, como tú decías, gobernó el mundo por 1260 años, desde que el emperador romano Justiniano le entregó el dominio de todas las iglesias de Occidente al pontífice de Roma. Desde ese momento se le llamó Papa, porque anteriormente a eso era un anciano más, un presbítero más, un obispo, como habían obispos en tantas iglesias. Entonces, esta iglesia histórica gobernó el mundo por todo este periodo profético, y que terminó en el año 1798, cuando Napoleón manda a buscar al pontífice de romano, lo lleva a Francia, y después de 11 meses muere en una cárcel. Allí se produce lo que llamamos en Apocalipsis la herida de muerte. Entonces, este poder se ha ido recuperando, esta cabeza herida se ha recuperado, y la tierra se maravilla, dice Apocalipsis capítulo 13, por la recuperación de esta bestia que empieza a adquirir un poder tremendo en el mundo. Y es lo que estamos viendo hoy día, que todos los presidentes van a visitarlo, todos los estadistas del mundo le rinden homenaje, y realmente tiene un poder en este momento aproximadamente en más de 2.000 millones de personas que pertenecen al romanismo, y solamente unos 400 a 500 millones son protestantes en el mundo. Y esta bestia que sube de la tierra que tú mencionabas está en Apocalipsis capítulo 13, sí, versículo 11 en adelante, dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Era una bestia que se transformó en una nación importante. Esos 2 cuernos, la palabra cuerno en el idioma bíblico significa poder. Esta era una bestia que parecía inofensiva, tenía 2 cuernos como de cordero, significa que son 2 cuernos que no asustan a nadie,
pero habla como dragón. Esos cuernos representan dos poderes y siempre se ha atribuido a esos dos poderes, poder político y poder religioso, ¿cierto? Entonces, basado en la libertad política y la libertad religiosa, esta gran nación se transformó en el paraíso para muchos inmigrantes de todo el mundo y todavía sigue yendo la gente para allá. Pero no va porque en este momento la gente no va a Estados Unidos porque quieren ser más religiosos, va por otros motivos. Pero en el pasado, Estados Unidos pasó a ser la tierra de la libertad para todos los que eran perseguidos por religiones en todo el mundo, porque allí podían vivir en paz. Lo interesante es que tú mencionaste dos palabras, ¿no es cierto? Cordero y dragón o bestia, pero habla como con un poder que viene o que ejerce la autoridad de la primera bestia en realidad. Fíjate, entrega una autoridad, se le entrega una autoridad que tenía la primera bestia. O sea, si uno mira con tranquilidad capítulo 13, se da cuenta que al final el poder que viene desde la primera bestia, que fue un político religioso político, ¿no es cierto? Sí. Se ve en esta segunda bestia que sale en la tierra también como un cordero manso, hablando, pero con los dos cuernos, teniendo el poder. Y ahí están los dos poderes, político y religioso, nuevamente se funden para luego aplicar leyes que van en contra efectivamente de los preceptos de Dios. Claro. Y de hecho hay muchas cosas que están apareciendo en Estados Unidos que uno quizás no se da cuenta, pero a diario están apareciendo gente, no sé, matando a otros seres humanos, haciendo cosas terribles. Claro, en este el momento, otro día miraba yo sí, un lugar donde están los jóvenes vagando, ¿no es cierto?, drogados. Qué terrible eso, y sin tener un miramiento, ni una conciencia de vida, abandonados, y el Estado está proveyendo para hacer algo por ellos, pero no hay nada, no hay caso. O sea, los ha tomado, ¿no es cierto?, el vicio. ¿A dónde va esa nación con eso? Entonces, ahora, su poder que tiene con el poder religioso va a actuar de tal manera que diga, bueno, ahora vamos a hacer paz y seguridad en el mundo. Sí, ¿Te suena parecido esa expresión? Efectivamente, porque los Estados Unidos en este momento está siendo cuestionado y hay muchos que desafían a los Estados Unidos. Uno se pregunta y dice, bueno, pareciera que hay otras naciones que tienen más poder que los Estados Unidos, porque tienen proyectos nucleares y son más gente, como la China, como la Rusia y otros países. Pero según la profecía bíblica, los Estados Unidos van a ser los señores de la tierra. Eso dice la Biblia. ¿Cómo se va a lograr esto? Dios lo va a hacer. Estados Unidos va a tener una preeminencia y va a ser el que va a apoyar al romanismo en los días finales. Va a apoyar el falso día de descanso. Va a apoyar el falso protestantismo. Entonces la iglesia se ampara en el Estado y dicen que cada vez que la iglesia se ampara en el Estado, se desvía del camino. Entonces en este momento nosotros sabemos que estas cosas van a suceder, se van a dictar muchas leyes que son dominicales y que tendremos que enfrentarlos porque hay un día que la Biblia exaltó como día de reposo, el Santo Sábado, y se espera que nosotros podamos conocer acerca de cómo adorar a Dios en sábado y cómo enseñarle a las personas sinceras que están en Babilonia en este momento y que también deben observar el día de reposo. Estaba pensando cómo llegar a un consenso para no ser extremista, porque algunas de estas cosas pueden parecer que estamos yendo al extremo y decir, oye, pero ¿será así? ¿Será que va a ser tan terrible como no haber conciencia de lo que es la buena convivencia? Bueno, cuando uno estudia, por eso que es muy bueno estudiar también la persecución de los cristianos en la Edad Media. No había conciencia. Y lo hicieron pensando que estaban rindiendo servicio a Dios. Rindiendo servicio a Dios. Tú vas de las cruzadas, por ejemplo. Sí. Entonces, es increíble cómo esto que pareciera de repente no se cumpla,
La Biblia lo dice que sí y se va a cumplir. ¿Cómo? Ese es un problema que Dios ya tiene determinado porque sabe el futuro. Va a haber una forma. Esa alianza va a traer tanto poder que las naciones se van a convertir se van a rendir a sus pies. Y por último, para tener una paz, entre comillas, ¿qué cuesta? La política es un poquito sucia en ese sentido. Bueno, yo creo que estamos llegando a conclusiones. Bueno, nos quedan 2 semanas todavía de estudio y vamos a seguir viendo algunas cosas muy interesantes en relación a esto, porque ya estamos descendiendo y nos vamos a encontrar con el Señor viniendo. Pero tenemos que pasar por esta crisis que va a afrontar la tierra, la humanidad, pero el individuo. Pero va a ser una crisis no de conceptos materiales, sino de adoración. ¿A quién adora a usted? ¿Cómo yo puedo compartir estas verdades con otros para que otros también las puedan tener claras en su mente y enfrentar la crisis? Porque Dios lo que quiere es que la pasemos. Le dijo a sus discípulos, mire, tengan cuidado. Y te acuerdas que la Biblia en el Nuevo Testamento decía, van a entrar en la iglesia los rapaces, decía Pablo, te acuerdas, hablándole a la iglesia, tengan cuidado, yo voy a ir, pero aquí va a ser algo terrible, ¿cómo los van a engañar? ¿Cómo usted puede estar sin engaño? ¿Cómo usted puede estar en la dirección correcta? El mapa está acá. Dios lo estipuló, lo dejó escrito para que usted, si quiere, lo revise una y 1000 veces, porque ese mapa no lo pierde, ese mapa lo lleva a la Canaán celestial. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Siga estudiando estas cosas, porque de lo material no quedará nada, pero su carácter es el que quiere cambiar el Señor, para que su carácter vaya al cielo. Bendiciones, nos vamos a encontrar la próxima semana. Espero que estén muy bien. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Soy la tía Paola y el día de hoy la historia que les voy a contar se titula Yo elijo a Jesús. Y esta historia se encuentra en nuestra Biblia y la podemos encontrar en Lucas 10, 38 al 42. Muy bien, niños. ¿Saben ustedes que hay actividades que nos quitan mucho tiempo? Por ejemplo, quizás en la casa podemos ver que la mamá toma mucho tiempo a veces haciendo el aseo y a veces pide la ayuda de todos nosotros, de los niños, ¿cierto? Tenemos que estar haciendo el aseo y ordenando todo. También hay otras actividades como trabajar mucho o quizás a ustedes les gusta mucho jugar o ver monitos y quieren estar todo el tiempo jugando. De eso vamos a hablar el día de hoy, de actividades que nos quitan mucho tiempo, pero vamos a aprender qué es lo más importante en nuestra vida, qué es lo primero que tenemos que hacer. Antes de contar nuestra historia, vamos a escuchar a Sofi, nuestra reportera, con la entrevista que nos tiene preparada hoy. Hola amigos, aquí estamos en la iglesia y voy a entrevistar a un anciano de iglesia que se llama Isidro Sasso. Aquí estamos con un anciano de iglesia y que nos va a contar los labores que tiene un anciano de iglesia. Bueno, una de las principales labores es apoyar la espiritualidad de la iglesia siempre al servicio de, por ejemplo, situaciones donde hay un enfermo, alguien que necesite orientación espiritual. Estamos ahí para servir. Y entre las funciones que realiza un anciano está, por ejemplo, el oficiar en una santa cena, apoyar algún ministerio en especial que le sea asignado durante el periodo que le corresponde. Y estamos divididos en turnos, por lo cual en ese periodo que nos toca, que son 2 semanas,
estamos al servicio de la iglesia en cualquier necesidad que se nos requiera. Bueno, ahora ya saben algunos datos nuevos. Gracias, Sofi, por esta interesante entrevista. Y ahora vamos a continuar con nuestra historia. Como les contaba, esta historia se trata de dos hermanas, de Marta y María. ¿Y saben qué? Ellas tenían un amigo muy especial y ese amigo era Jesús. Y justo Jesús iba a ir a visitarlas. Jesús siempre estaba con mucha gente, con sus discípulos y muchas personas que querían escucharlo. Entonces Marta se preocupó y dijo, voy a tener que arreglar la casa, voy a tener que preparar la comida, voy a tener que atenderlos. Y empezó a hacer todo esto, el aseo, a ordenar, a limpiar, a dejar todo listo. Jesús había llegado y María, su hermana, se sentó a escuchar a Jesús junto a las demás personas, mientras Marta seguía ordenando, seguía quizás cocinando, quería servirles y estaba todo el tiempo ocupada y preocupada del aseo, del orden. Y pasó un tiempo que incluso se enojó y dijo, no es posible que yo esté ordenando, limpiando y mi hermana esté ahí haciendo nada. Así que fue para allá y le dijo, Jesús, mi hermana no me está ayudando, yo estoy ordenando, limpiando y ella no me ayuda. ¿Y saben qué? Jesús le dijo, Marta, tu hermana ha elegido bien, ha elegido lo más importante, escuchar la palabra de Dios. Y la invitó para que ella dejara de preocuparse, dejara de lado un poco lo del aseo y se sentara también a escucharlo. ¿Y saben qué? Marta entendió lo que Dios le quiso decir. Así que niños, también ahora tenemos un llamado importante para ustedes. Quizás muchas veces quieren hacer algo que les gusta mucho y quieren estar todo el tiempo en eso, o jugar mucho tiempo, o ver monitos, o estar ocupados en eso y se olvidan un poco de lo más importante que es leer la Biblia y orar. No queremos decir con esto, por ejemplo, de que no es importante tener la casa limpia o de que no es importante también jugar. Es muy importante, pero lo que queremos decirles es que ¿a quién debemos elegir en primer lugar? A Dios. En primer lugar, tenemos que dedicar tiempo a Dios y después todo lo demás va a funcionar incluso mucho mejor. Vamos a organizarnos más. Así que, queridos niños, eso. Vamos a terminar con una oración recordando que tenemos que elegir a Jesús. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, porque eres bueno con nosotros. Te queremos pedir en forma especial que tú nos ayudes a ponerte a ti siempre en primer lugar. Aunque tengamos muchas tareas, aunque tengamos muchas cosas que hacer o muchos trabajos, ayúdanos siempre a escuchar tu voz primero. Acompáñanos en este lindo día sábado junto a nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos niños, nos vemos una próxima vez. Que estén muy bien. Chao. Ya saben, amigos, la importancia de un anciano de iglesia y los labores que él cumple. Acuérdense de ayudar si él siempre nos pide, así podemos reflejar el carácter de Dios. ¡Chao! Agradecemos allí a la tía Paola por la adoración infantil que disfrutábamos para este sábado para los peques del hogar, y ahora vamos a preparar nuestro corazón para el mensaje de hoy, el Evangelio eterno. En este último día de esta semana especial, el último llamado, aprovecho también de dar la invitación para que esta noche nos encontremos a las 20 horas con un mensaje del todo especial. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar el mensaje en esta mañana, así que oremos allí donde tú estás. Gracias, Señor, por un día más de vida, por este lindo sábado. Te pedimos que tu mano poderosa nos guíe, nos cuide, nos sostenga. Quédate con las personas que están pasando por las situaciones, por las inclemencias del clima, por las lluvias, Señor, que tú puedas allí cuidar cada corazón, cada familia, cada situación, Señor. Úsanos, Señor, que puedas también usar a Adra como instrumento en tus manos, Señor, para ayudar a tantas familias que están necesitadas en este momento. Gracias por tanto, dirígenos, que sea un lindo mensaje, que seas tú hablándonos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que después de este momento especial de oración, vamos con el culto al cargo del pastor Alberto Silva, el Evangelio Eterno. Escuchemos.
En las majestuosas cumbres del monte Sinaí, Moisés recibió un regalo divino, los 10 mandamientos. Estos, más que simples reglas, son el reflejo del amor de Dios a sus hijos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7. Poder abrir la palabra de Dios, queridos amigos, aquí presentes en la Iglesia Central, en la Iglesia Adventista en Talca. ¿Están contentos de estar aquí? También a los amigos que nos escuchan en radio y también nos ven por la señal de Nuevo Tiempo a través de las redes sociales, y para nuestros amigos en toda Sudamérica. Nos dieron la linda noticia que también esta predicación estará pasando por las redes también de la División Sudamericana. Para todos nuestros amigos que nos escuchan en todos los países, ¿cierto?, de este hermoso continente, sean bienvenidos. Queridos amigos, esta noche va a ser una noche de decisión. ¿Está listo para aceptar los planes de Dios para su vida? Voy a preguntar otra vez. ¿Está listo usted para aceptar los planes de Dios para su vida? Si Dios hoy día tiene un último llamado y no hubiese otro, ¿usted lo aceptaría? Para nuestros amigos de la radio, de la televisión, ¿usted aceptaría el último llamado? Bueno, es lo que vamos a estar viendo todos estos días a través de el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 14 del verso 6 al verso 13. Imagínense una semana estudiando estas preciosas profecías. Y quiero invitarle a nuestros amigos, especialmente los que están aquí presentes, por favor, tengan a mano esta tarjetita. Porque a partir de ahora yo quiero animarles a que ustedes tomen esta decisión por Cristo. Aquí hay algunas decisiones que vamos a tomar al finalizar, cuando terminemos esta exposición. Quiero invitarles a que todos vengan aquí adelante y podamos orar por ustedes. ¿Les parece bien? Y cuando usted esté aquí adelante, usted va a poner su decisión para Dios. Usted va a poner qué es lo que usted desea hacer con el llamado que Dios le está haciendo. ¿Tenemos un trato? ¿Sí? Muy bien, vamos entonces al tema del día de hoy. Si usted abre su Biblia, quiero invitarle, si tiene Biblia, abra el libro de Apocalipsis, por favor. Capítulo 14 del libro de Apocalipsis. En este mensaje vamos a compartir el día de hoy, vamos a poner ya en pantalla, el mensaje del primer verso que introduce el mensaje de los 3 ángeles. Ya va a aparecer ahí en pantalla. Esto es el mensaje del Evangelio eterno. Y es interesante porque esta es la única vez en la Biblia en que donde al Evangelio de Cristo se le llama Evangelio eterno. El libro de Apocalipsis 14, versículo 6, dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es, como todos los mensajes del libro de Apocalipsis, es un mensaje histórico. El libro de Apocalipsis, si usted va a los primeros versículos, cuando Jesús le dio esta carta al apóstol Juan, le señaló que estas cosas que él le mostró iban a suceder pronto. Ese pronto ha tomado unos 2000 años. Y los últimos eventos serán la venida de Cristo y la instauración de su reino en este mundo. No sé si tenemos la otra proyección. Entiendo que está en otra proyección que vamos a presentar ahí en pantalla. Bueno, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Es interesante porque ustedes ven ahí, vamos a mostrar ahí en el texto, que
el Evangelio eterno es una expresión, como ya dije, que solo aparece en este versículo. Y lo interesante es que, por alguna razón, en el tiempo final, Dios tuvo que decir que su Evangelio era, como aparece aquí, eterno. Yo tengo algunos puntos que quiero compartir con ustedes, claves de este mensaje. Por favor, mantengan su vista en la pantalla. En primer lugar, es que este es un mensaje que se tiene que dar antes de que Jesús venga a la tierra. Lo que vamos a estudiar toda la semana es el mensaje que Dios va a dar antes de que Jesús pueda regresar al mundo. Esto ustedes lo pueden ver al finalizar en el capítulo 14, verso 14, se señala que después de este mensaje, entonces Cristo viene a cosechar la tierra, que es una parábola que Él también usó en sus tiempos. ¿Qué otra cosa nos dice este mensaje? Se nos señala que estos ángeles representan a aquellos que van a dar el último mensaje de Dios al mundo. Y cuando nosotros pensamos en esta amonestación, es un movimiento mundial porque dice que a todas las naciones se les vuelve a predicar el Evangelio. ¿Qué otra cosa podemos decir? Este movimiento mundial también no ha terminado la tarea de anunciar las verdades del Evangelio. Quiere decir que nosotros estamos en un periodo de la historia en que todos tienen que oír las verdades de Dios para tomar una decisión y para que Jesús pueda cumplir con sus planes. ¿Pero qué es el Evangelio eterno? Voy a compartir aquí con ustedes la siguiente diapositiva. Aquí voy a compartir. No sé si me pueden ayudar atrás porque estamos con problemas aquí con el pasador. Un poquito más atrás, por favor. Ahí está. Fíjense ustedes que el libro de Gálatas, ahí está en pantalla, el apóstol Pablo en su tiempo, casi 2000 años atrás, hablaba ya de que había un solo evangelio. Pero, ¿por qué en el Apocalipsis se habla de un evangelio eterno? Es porque, queridos amigos, las buenas noticias de salvación o las verdades de Dios en las épocas pasadas fueron oscurecidas. Esto es muy importante entender. El apóstol dice, estoy maravillado para los de su época, que ustedes hayan seguido un evangelio diferente. Pero él dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora dice también que si alguien, a usted o a mí, nos anuncia el evangelio, que significa las buenas noticias de salvación, les anuncia un evangelio diferente, ¿qué debe ser? Anatema. Esa palabra significa maldición o maldito. O sea, nadie tiene el derecho de tomar el plan de salvación de Dios, sus normas, sus caminos, y mostrárselos a usted desde un punto de vista humano o diferente. Esto es lo que se anuncia. Por lo tanto, en el principio, cuando usted va al libro de Génesis, ya voy a ir, cuando usted va al libro de Génesis, usted debe comprender que lo que Dios le dijo a Adán y Eva, que eran buenas noticias de su perdón y salvación, son las mismas noticias que Él ha anunciado para cada uno de los habitantes de la tierra hasta la última persona que viva en este mundo. ¿Sigue conmigo, no? El Evangelio eterno quiere decir que son las mismas disposiciones de Dios desde Adán hasta el último ser humano que habita este mundo. Lamentablemente, en ese periodo extenso de historia humana, el Evangelio de Cristo ha sido pervertido, se le ha quitado, se le ha añadido, y muchas personas, sinceramente, queriendo seguir a Cristo, están siguiendo un evangelio diferente, lo cual se dice es maldición. Cuando uno va al libro de Génesis, alguien podría decir, pero pastor, yo entiendo que en el Antiguo Testamento a Adán y Eva y a los que vinieron después se les enseñó un evangelio diferente que al de nosotros. Y hay algunos que hablan de distintas dispensaciones, pero el libro de Apocalipsis no habla de dispensaciones del evangelio, habla de un solo evangelio y le llama el evangelio. Ah, qué bien, vamos bien. Entonces, miren, ¿cómo entender esto? Hay que entender que en el libro de Génesis, Eva ya entendía y Adán entendían lo que era transgredir la ley de Dios. Incluso en 1 de Timoteo, el apóstol Pablo dice que Adán no fue engañado. Recuerden que el engaño ocurrió con Eva. ¿Qué quiere decir? Ese Satanás, ¿no? Cuando se disfraza ahí, cuando toma a la serpiente, estaba haciendo un engaño para ella. Ella realmente pensó que la serpiente estaba en un estado
de existencia superior por comer el fruto prohibido y se le ofreció a ella. Fue un engaño. Adán no estaba allí, no fue engañado. Él después transgredió abiertamente porque no quería perder a su mujer. Y lo que dice acá es que siendo engañada, ¿en qué incurrió Eva? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué dice el texto bíblico? Transgresión. Y el apóstol Juan explica que el que comete pecado, ¿qué está haciendo? Transgrediendo la ley de Dios. Por lo tanto, Eva, ¿qué fue lo que hizo en el Edén? ¿Qué hizo Adán? Ambos cometieron infracción a los santos mandamientos de Dios. Lo que el Evangelio eterno está presentando, y que siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido igual, es que Adán y Eva en un comienzo sabían lo que eran los mandamientos de Dios. De hecho, en el libro de Génesis capítulo 3 dice que ella vio que el árbol era codiciable. Y también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento señala que él no conocería la codicia si la ley de Dios, los 10 mandamientos, no dijeran, no codiciarás. Por lo tanto, Eva sabía lo que era la ley de Dios, sabía lo que era codiciar, sabía lo que eran los mandamientos de Dios. Entonces, cuando uno mira en el libro de Génesis, ¿qué encuentra? Encuentra que en primera instancia el Evangelio les fue predicado a ellos también. Es muy interesante porque el libro de Génesis capítulo 3, verso 21, hay algunos textos que yo no puse acá. Génesis 3, 21 dice que ellos fueron vestidos con túnicas de pieles cuando Dios se acercó a Adán y Eva. ¿Y de dónde salieron esas pieles? El libro de Apocalipsis señala que esas pieles salieron de el Cordero, Apocalipsis 13:8, que fue sacrificado desde la fundación del mundo. O sea que a Adán y Eva se les anunció la venida de uno que moriría en su lugar, uno llamado el Cordero de Dios, ¿sí? Se les anunció. El Evangelio les fue anunciado, ellos conocían la ley de Dios. Y esto es lo interesante, que el libro de Apocalipsis lo que está intentando decir es que durante las edades eternas, algunos poderes terrenales, instigados por el enemigo de Dios, intentarían cambiar este Evangelio, intentarían falsear lo que es el Evangelio de Cristo. Pero interesantemente, ustedes verán que no solo a Adán y Eva se les predicó el Evangelio, también, por ejemplo, a Noé. ¿Y Noé qué halló delante de Dios? ¿Qué fue lo que Dios le dio para que él entrara al arca y se salvara con su familia? Fue gracia. Quienes conocen la historia de Noé y sus fracasos, incluso después del diluvio, entenderán que a aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, también se les dio la gracia de Dios para que ellos pudiesen recibir el perdón de sus pecados. Saben, amigos, en Génesis capítulo 3, verso 15, ustedes van ahí a su Biblia, ustedes van a encontrar que Dios le dijo a a la serpiente, a Satanás, le señaló que vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás, que sería un descendiente de la mujer. Esto es el Cristo, dice Gálatas. Entonces Cristo vendría a atacar a la serpiente, dando, un golpe mortal con la muerte en la cruz. Pero también se le dijo algo interesante. Dijo, pondré enemistad, le dijo a Satanás, entre ti y la mujer, entre tus descendientes y los descendientes de ella. Solo Cristo puede hacer que el corazón humano vuelva en amistad con Dios y salga de la enemistad en contra de Satanás. Amigos, los seres humanos nos hemos hecho amigos del enemigo de Dios. Hemos amado el pecado, hemos amado las transgresiones. Y lo que solo Cristo es capaz de hacer, por su muerte en la cruz, es capaz de separarnos de ese amor al mundo y al pecado. Estas buenas noticias también son para usted. Usted no necesita sufrir porque dice, no, es que yo no puedo dejar este mal camino. Usted sabe que está destruyendo su vida, sabe que está destruyendo su hogar, sabe que está destruyendo sus hijos. Pero la buena noticia que se le dio a Adán y a Eva es la misma que hoy día se le regala a usted. Cristo puede hacer separación entre usted y sus pecados. Cristo puede desarraigar del corazón el pecado, la transgresión, la maldad, la impiedad. No hay ninguno, no importa cuán vil se haya convertido, cuán bajo haya caído, a quien Cristo no puede levantar y exaltar hacia la norma de la ley de Dios, haciéndolo semejante a Él. Aquellos que vivieron en la antigüedad, fíjense el libro de Oseas, también recibieron, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto bíblico? Ayúdenme usted ahí en pantalla.
Yo sanaré su rebelión, su transgresión a la ley de Dios. Y los amaré, ¿por qué? Porque ahora guardan la ley de Dios, dice. No, los amaré de pura gracia. Lo que Cristo hizo no es porque usted se portó bien. Él murió a pesar de que nosotros no hicimos lo correcto. Y Él aparta su ira y su enojo de nosotros y lo pone sobre Cristo en la cruz. Y a nosotros nos perdona nuestra rebelión. Esto fue dicho para aquellos que vivían en el Antiguo Testamento. Entonces, una contradicción o un falso evangelio, aquel que señala, o un evangelio incompleto, el que señala que aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento se salvaban por una obediencia, también eran salvados por la gracia de Jesucristo. Pero también Dios requería de aquellos a quienes salvaba lo siguiente. En el libro de Deuteronomio, este era su pacto, el pacto en la sangre del Cordero, aquel corderito que se sacrificó para Adán, aquel corderito que también Abel sacrificó en el capítulo 4 de Génesis. Este es el pacto, dice. ¿Cuál es el pacto? Yo quiero invitarles a que ustedes vivan de acuerdo a mis leyes. Que ya no haya más codicia, que ya no haya adulterio, que ya no haya mentiras, que ya no haya profanación de mi santo sábado, que ya no haya idolatría. Este es el pacto y Dios lo escribió ¿dónde? Ayúdeme usted aquí. Esto es muy lindo. Tuvo que hacerlo en piedra para entender nosotros la importancia de su ley. Pero cuando Jesús vino en el Nuevo Testamento, algunos dicen no. Ahora sí que Jesús, por su sacrificio, cambió la ley de Dios. Y eso es realmente, de acuerdo a las profecías de Daniel capítulo 7, un ataque que Dios no haría en contra de su ley, sino un poder que vamos a estudiar esta semana llamado el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la gran ramera en Apocalipsis y tiene muchos otros nombres. Solo por los nombres usted debe entender de que Dios no está de acuerdo con lo que este poder hizo en el mundo de intentar cambiar su ley. Porque Cristo cuando vino, cuando elevó la copa con el jugo de uva puro, sin fermento, a sus discípulos, les dijo, esto es mi sangre, es un símbolo, bébanlo, yo no lo voy a beber más, yo lo voy a beber cuando vuelva a venir por segunda vez, bébanlo, porque esta es mi sangre de qué cosa, de un nuevo pacto, que no era tan nuevo porque era, cierto, desde la antigüedad, es solo que lo nuevo muchas veces viene en los símbolos, pero es mi sangre que es derramada por muchos. Ahora, en el nuevo pacto entonces, pastor, no necesitamos observar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no tienen el valor que tenían antes. Esto no es así, porque un defensor de la verdad, el apóstol Pablo escribió, he aquí vienen días, citando el Antiguo Testamento, en que estableceré con la casa de Israel un qué cosa. ¿Qué dijo Jesús que establecía con los discípulos? Un nuevo pacto. ¿Y por qué un nuevo pacto? Porque el que había escrito en piedra solo quedó en las piedras. Algunos grabaron en su corazón, pero la gran mayoría de los hijos de Dios no la grabaron. Entonces Él dice ahora en este nuevo pacto, yo quiero pedirles que ya no pongan mis leyes en ustedes. ¿Así dice? No. Querido amigo, mira. Quizá alguien lleva muchos años, está viendo la televisión, escuchando la radio, muchos años conociendo a Cristo y el Evangelio. Y quizás hoy está pensando, ¿realmente yo conocí un Evangelio incompleto o no era el Evangelio eterno? Quizás te puede sorprender, pero mira, la verdad es que vivimos en un mundo, yo voy a explicar algunas cositas aquí, en un mundo en que Satanás configuró las cosas de tal manera para que tú no llegaras a estos convencimientos. Pero Dios ha sido bueno hoy en presentarte, amigo, que tú que estás aquí también hoy día, y decirte que Él tiene un plan para salvarte. Pero te vuelvo a preguntar, ¿en el nuevo pacto Jesús quita su ley? En el libro de Hebreos dice, no, pondré mis leyes en su mente. ¿Las escribiré dónde? Yo quiero que el sábado esté escrito en tu corazón, que me ames, que me des tiempo. Porque el mundo no quiere darle tiempo a Dios, o quiere darle el tiempo que le sobra, el tiempo que le acomoda. No, dame mi día santo, dice en el libro de Éxodo. Ya no en piedra en tu corazón. No quiero idolatrías, no quiero que te postres ante nada. Yo soy tu Dios. Muchas veces no es algo físico. A veces nuestro corazón está inclinado a cualquier cosa que pasa delante de nosotros. Cualquier cosa. Y Dios ve que nuestro corazón no le pertenece.
Yo quiero que en tu mente, en tu corazón, tú seas puro y grabar en tu mente que no es solo que cometer adulterio. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Quiero pureza en ti, quiero un cambio en tu vida, desde las profundidades de tu ser. ¿Qué dice aquí? Mi pacto es que yo voy a lograr eso en tu vida. Lo más maravilloso, amigos, para mí hoy no es defender simplemente que la ley de Dios es parte del Evangelio eterno. Lo más maravilloso para mí es ver que Dios es capaz de grabar su santa ley en el corazón de un ser humano y transformarlo. Y a veces decir, ¿cómo lo hace esta persona? Ah, es que no es ella. Lo que esa persona simplemente hizo fue permitir que Jesús hiciera su maravillosa obra y grabar en la mente, en el corazón, en la vida, sus santos preceptos que ennoblecen al hombre, que traen paz a la familia, que traen vida a los hogares. Yo las escribiré, estas leyes, en su corazón. Entonces pregunto, ¿cómo va el Evangelio eterno? ¿Son las buenas noticias de que el Cordero iba a morir, que ya murió, ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario? Por supuesto. Su gracia, su perdón inmerecido, no podemos hacer nada para lograrlo, por supuesto. Pero también Dios nos dice, aquí está mi ley, hijo mío. Y Jesús llegó a decir, si me amáis, en el libro de San Juan capítulo 14, guarden mis mandamientos. Por eso es que en el tiempo final, Apocalipsis 14, cuando habla del último mensaje del Evangelio eterno, se refiere a un grupo de personas. Y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Es interesante, queridos amigos, que en el tiempo final, en la historia final de la humanidad, Dios va a hacer que un pueblo especial, guarde sus mandamientos y exalte su santa ley. Usted puede ser parte de esto. Pero mientras muchos quedaron mirando la cruz del Calvario, que es importantísima para el plan de salvación, perdieron de vista a Jesús, que hoy está en el santuario celestial, intercediendo en el santuario, donde Apocalipsis capítulo 11 señala que está presente también su ley. La Biblia dice que el arca del pacto fue abierta en el cielo, se vio en el santuario esa arca, donde en la tierra estaban contenidos, ¿qué cosa? También hoy en los cielos, Apocalipsis capítulo 11, aparece 2 veces en el libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 11 dice que se ve abierto el santuario del cielo, donde Cristo intercede y donde está su ley. Por eso, querido amigo, nosotros hacemos bien en seguir a Jesús hoy día en el santuario celestial. El Evangelio eterno tiene que volver a ser predicado, porque probablemente, yo vuelvo a decir, alguien me está oyendo ahí por radio, por televisión, está viendo la señal, y se dice, pero pastor, yo toda mi vida he seguido a Cristo, toda mi vida he querido hacer lo mejor para Él, y ahora estoy cayendo en cuenta de que lo que me han dicho sobre la ley de Dios es contra el Evangelio. Quizá usted más de alguien le dijo que la ley de Dios estaba invalidada, que Jesús había con su muerte crucificado los mandamientos. Hay expresiones muy similares que se han dado. Pero la verdad es que si usted hoy quiere formar parte de los que en Apocalipsis 14 forman parte de su pueblo, usted debe seguir al Cordero por donde quiera que va. Es interesante que en el mismo capítulo 14, cuando termina el mensaje de los 3 ángeles, para tirar toda duda de la mente de los seres humanos, Jesús dice, aquí está la perseverancia o paciencia de ¿quién? Los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Pero también tienen. Este es el Evangelio eterno. Amigos, tristemente, en nuestra época, el falso evangelio que se predica en distintos lugares, con distintos requerimientos, tiene a muchos sumidos en oscuridad respecto a la ley de Dios. Pero con semejantes promesas nosotros podemos abrir nuestro corazón. Ahora usted podrá decirme, pastor, ¿pero por qué entonces se predica tanto en contra de la ley de Dios? Mire, siempre es complicado buscar culpables, ¿cierto? Pero siempre es bueno revisar qué fue lo que pasó en la historia. Un pequeño resumen nos dirá en Marcos 12:24 la razón principal por la cual el ser humano pierde de vista las normas y los requerimientos de Dios. ¿Sabe cuál es?
Jesús se lo dijo a los de su época. Vinieron fariseos a hablar con él, a interrogarlo sobre cosas y tenían sus propias ideas. Esto es interesante porque los que el tiempo de Cristo tenían la Biblia, estudiaban la Biblia, predicaban la Biblia, que era llamado la Torá o la ley y los profetas, no era Biblia llamada en ese tiempo, ellos no entendían las cosas. Y Jesús les dijo cuál era la razón. Usted dirá, pastor, ¿cuál es la razón? Mañana le voy a decir. No, le voy a decir ahora. Jesús dijo así: ustedes se equivocan, a los que conocían la Biblia. ¿Por qué? Porque desconocen las Escrituras. Amigos, usted que me está viendo, que me está oyendo, la razón es porque los seres humanos hoy día y desde antaño estudian poco la palabra de Dios. Si a usted le dijeran, Dios está en tal montaña, Él está hablando, vamos a ir, le aseguro que esa montaña se llena. Pero usted no necesita ir a una montaña. Usted puede, Jesús dijo, en la soledad de su hogar, abrir la Biblia. ¿Cómo se construye esta fe, querido? Delante un amigo aquí me hizo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye una fe robusta? Estudiando, punto por punto, la palabra de Dios. No es ninguna ciencia así oculta. Pero los seres humanos cambiaron la palabra de Dios por sus ideas. Jesús dijo, se equivocan porque ignoran las Escrituras. Jesús pasaba cuando niño horas estudiando la Biblia. ¿Saben lo que es estudiar horas la Biblia? María, cuando lo tomaba en su regazo, tomaba los rollos de los profetas y leía y leía y leía con él. Jesús nunca asistió a la escuela formal. Su madre y el Espíritu de Dios fueron sus maestros. Pero Jesús, cuando salió en su ministerio y sabía tanto de la Biblia, ¿por qué era? Dice alguno, es que Jesús era Jesús. Eso es trampa. Jesús traía incorporado todos los libros de la Biblia en la mente. Jesús se tuvo que esforzar desde niño en ser un asiduo estudioso de las Escrituras. Y por haber estudiado tanto la Biblia, tenía claro cuál era la voluntad de su Padre. Yo le pregunto, querido amigo, los que me están oyendo, los que están viendo hoy, ¿cuánto estudia usted la Biblia? Mire, yo me atrevo a decir con toda seguridad, después de haber estudiado, creo que tengo que, por supuesto, estudiarla más, pero haber estudiado mucho la Biblia, que la mayoría de los dolores y los problemas que usted enfrenta y que la humanidad hoy día enfrenta es no estudiar la Biblia. Si los hombres estudiaran la Biblia, si las mujeres estudiaran la Biblia como debieran, pero hoy día hay tanta entretención, hay tantas horas para pasar en otras cosas que los seres humanos no tienen tiempo. Pasó el tiempo de Jesús, nuestro gran maestro, y la Biblia se comenzó a prohibir. De hecho, en el siglo III, al siglo V, la estrategia de Satanás fue mezclar la religión oficial con el paganismo de Roma y nació una iglesia que tiene el título de los universales cristianos de la época, o los católicos, Iglesia Católica, que era apostólica, pero también era, como dice después, romana. Comenzaron a mezclarse las ideas. Los principales de la iglesia pensaron que no era bueno que la gente leyera el idioma común. La Biblia comenzó a ser prohibida. Algunos hombres como Lutero, como Hus, como Wycliffe y otros comenzaron a publicar de nuevo, estamos hablando casi al término de la edad oscura de la humanidad, donde la Biblia no era conocida por la mayoría. Luego de eso, Satanás introdujo en el tiempo final 3 elementos que oscurecerían el amor por la Biblia y que probablemente ha tocado el corazón de alguno que me está escuchando. El ateísmo en Francia, ya no hay Dios, no necesitamos a Dios. El espiritismo moderno, que es la antigua hechicería dada en conceptos, entre comillas, científicos, como la teoría de la evolución, ya no hay Dios, no necesitamos creador, no hay Biblia, no hay sábado, no hay 10 mandamientos, no hay Cristo, no hay nada. Y hoy día muchos jóvenes en las universidades beben de estas ideas y se alejan de la Biblia. Y por último, el que yo creo que es el golpe más decisivo que el enemigo ha dado a los seres humanos, es la vida moderna que no deja tiempo para nada. ¿Cómo está usted de tiempo? ¿Qué tiene que hacer el lunes? ¿Qué hay que preparar mañana? Tanta cosa por hacer, tanta cosa por entretenerse.
que aunque la Biblia hoy es el libro más impreso en el mundo y más traducido a distintos idiomas, los seres humanos no le dan tiempo. Y aquí yo quiero invitarlo a usted a tomar una decisión. ¿Quiere usted tener la fe de Jesús, la que aparece ahí en pantalla? ¿Quiere usted tener una fe como la de Cristo? Es posible, pero usted tiene que dedicarse, como Él se dedicó, al conocimiento del Evangelio eterno. Aquí hay algo interesante que quiero compartir con ustedes de un libro titulado Mensajes Selectos. Es muy lindo. El libro Mensajes Selectos dice que Cristo vino a este mundo a presentar el carácter de Dios como está representado ¿dónde? ¿Usted quiere ver cómo es Dios? Lea los 10 mandamientos. Cuando Juan dice Dios es amor, se miran los 10 mandamientos. ¿Y qué son los 10 mandamientos? La ley de amor. La Biblia le llama la ley de la libertad también, porque nos libera del pecado, no en el sentido de perdonarnos, sino que quien anda en esos caminos es libre de la transgresión. Pero también dice, esta parte es muy linda, dice, la ley es una copia de su carácter. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo es que el enemigo ha querido engañar a la cristiandad en general diciéndole, no, la ley de Dios es mala, la ley es represiva? Las mismas palabras que Satanás usó en los cielos para engañar a los ángeles, usa acá. No, que la ley de Dios no te deja hacer, no te deja aquí, no te deja acá. Jesús te perdona y queda libre para hacer. No, no es así. La ley de Dios es una copia de su carácter. Por lo tanto, Cristo es tanto, miren qué hermoso, la ley como el Evangelio. Qué maravilloso es saber que el Evangelio de Cristo no solamente nos da su perdón abundante y sin reproche, así Dios perdona, querido amigo, sino que nos da la posibilidad, ahí dice en la parte final de la cita, que el Evangelio induce a los hombres a obedecer la ley de Dios, con la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Qué linda oportunidad tiene usted y tengo yo de parecernos a Dios. No su poder, no su trono, no su gloria, que fue lo que Satanás codició, sino su carácter. ¿A cuántos de ustedes les agrada Cristo? Dígame la verdad. ¿Cuántos creen que sería agradable sentarse con Él, a comer, a conversar? Jesús quiere que usted sea así como Él. Y para eso, un instrumento poderoso es que Él quiere grabar en su carácter su propia semejanza con su ley. Saben, amigos, el Evangelio eterno es tanto las buenas noticias del perdón, pero las buenas noticias de que podemos ser restaurados a imagen divina, grabando Dios su ley en nuestro corazón. Cuando Jesús vino a predicar a este mundo, Él dijo en Galilea hace 2000 años, el Evangelio del reino de Dios, contando el Evangelio del reino. Él decía, el tiempo ya se cumplió. ¿Cuál tiempo? El de su primera venida. El reino de Dios está cerca, dice. Por lo tanto, la invitación de Cristo fue, arrepiéntanse y crea en el Evangelio. ¿Qué quiso decir con arrepiéntase? Deje las transgresiones a la santa ley de Dios. Eso es. Y crea que usted puede ser perdonado, es perdonado y tendrá parte con Dios en su reino, en el reino de justicia. Quizá el día de hoy yo estoy hablando para alguien. Alguien está escuchando en la radio que hace un buen tiempo Dios lo está llamando. Hace un buen tiempo Dios a través de su esposo, su esposa, le está intentando mostrar el camino. Y usted se ha resistido porque quizá la enseñanza de sus padres, la enseñanza de sus abuelos fue diferente. Querido, hoy es el día en que usted debe dejar de lado sus prejuicios, sus preconceptos y abrazar el reino de Dios, abrazar el Evangelio de Cristo. Quizás estoy hablando incluso para un pastor evangélico que ha recibido nociones de esto, quizás a través de su familia, a través de un escrito, a través del internet, y está en la duda. Querido amigo, la Biblia es clara, hay un solo evangelio, el Evangelio eterno, y Cristo está llamando a su corazón para que usted pueda tomar una decisión firme, favorable, en favor de su ley, de su santa ley. Quizás hoy Dios permitió hablarle a alguien que siempre tuvo esta interrogante en su corazón. Querido amigo, crea en el Evangelio, dijo Jesucristo, crea en la palabra de Dios. Quizá hoy día también estoy hablando para alguien a quien le prohibieron acercarse a la fe adventista y le dijeron no te acerques a los adventistas, no te acerques a ellos porque ellos son
legalistas, los sabatistas, hay varios nombres que se nos han puesto. Pero finalmente, querido amigo, no se trata de ser legalista. Hay una línea bien definida entre lo que es la obediencia y el fanatismo. Y lo que hemos querido hacer los adventistas del séptimo día, por la gracia de Dios, es recibir la herencia de su santa ley y no rechazarla porque está en el corazón del Evangelio. ¿Saben, amigos? Quizás hoy también estoy hablando, para los amigos que están acá. Yo no he tocado el tema de los 10 mandamientos en profundidad hoy, pero estos días vamos a hablar de aquello. Uno de estos días vamos a hablar de los 10 mandamientos uno por uno. Ese día le recomiendo venir. Se lo recomiendo. Le aseguro que Dios va a hacer una linda obra en su corazón. Le recomiendo leerlos en su casa, con oración, con atención. Pero sabe, amigo, quizás hay cosas, y Dios hoy día claramente está hablando para alguien que ha retenido en su corazón cosas que sabe que están mal y que siente que no es capaz de dejarlas y que cree en su corazón por influencia del enemigo que nunca va a poder dejar tal o cual pecado, que lo mejor es desistir de su matrimonio, que lo mejor es desistir de su familia, que lo mejor es desistir de la vida misma. No, querido amigo, quiero decirle en esta hora que Dios tiene un precioso plan mediante el cual Él es capaz de restaurar la imagen divina en usted. Y no importa para quién yo esté hablando, todos somos pecadores, todos hemos pecado, dice la Biblia. No hay nadie que hoy se pueda vestir de blanco. Solo Cristo puede hacer eso para nosotros. Pero sabes, querido amigo, no importa cuán bajo tú hayas caído. Quizá hablo para alguien que está en el mundo de la droga y cree que ya no hay salvación para él. Hay salvación para ti. Si te acercas a Cristo, si le sigues, Él es capaz de hacer la obra de grabar su ley en tu corazón. Quizás estás ya desesperado. Quizá hablo para alguien que en su corazón guarda un secreto que nadie más sabe. Creo que hoy estoy hablando para más de alguna jovencita que tomó la terrible decisión de cometer un homicidio a un ser indefenso, un aborto. Hoy día es recomendado por el mundo, pero no así por Cristo, quien da la vida. Quizás tú puedes en tu corazón luchar y decir lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Querido, Dios tiene un plan para perdonarte, para quitar la culpa que hay ahí en el corazón. Esa angustia que no te deja vivir, que te hace infeliz. Jesús ya murió en tu lugar. Y Jesús tiene un plan para que tú te conviertas en alguien semejante a Él. En esta hora, al culminar con el tema del Evangelio eterno, al cual Jesús nos invita a creer en Él, no quiero dejar de mencionar a una amiga que el día de hoy iba a estar aquí. Ella iba a estar aquí. Solo que esta es época en nuestro país de enfermedades. Ella hoy está viendo la transmisión en su camita. Pero no puedo dejar de mencionar su historia para beneficio de los que me están escuchando. Su nombre es Débora. Débora, un cariñoso saludo. Sé que querías estar aquí, pero la salud no nos acompañó hoy y es la voluntad de Dios que hoy estemos hablando de esto. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en esta misión, preciosa misión, la misión central, ¿cierto? Amén. Nadie dijo amén. Sexta, séptima región, lindo lugar de nuestro país. En la ciudad de Molina estábamos estudiando la Biblia, el libro de Apocalipsis. Amigo, pida el curso de Apocalipsis con los amigos ahí del cuarto medio, jóvenes, no adventistas. Y esta jovencita, criada en el conocimiento de Dios, su padre es pastor de iglesia, una iglesia evangélica, sus abuelos también. Siempre escuchó a su padre y le inculcó correctamente decir que la Biblia era lo que había que seguir. Y ella tuvo que tomar una decisión difícil. Yo sé que me está viendo ella y probablemente sus papitos, a quien les envío un cariñoso saludo. Espero algún día verlos nuevamente. Tuvo que tomar una decisión muy difícil porque en el cariño de su padre, lógico, en el amor de su padre, ella le había prometido que a sus 18 años su padre, pastor, le iba a bautizar. Pero estudiando el libro de Apocalipsis y las revelaciones de los 10 mandamientos, dijo, esto es lo que dice la Biblia. Yo me acuerdo cuando estábamos en el curso bíblico.
Y ella se tomaba su cabeza, estábamos todos en el pastito ahí en el colegio, y decía, no, decía, pero no. Y yo decía, Débora, ¿qué te pasa? Decía, no, usted no entiende, me decía. Y claro, estaba luchando en su corazón por el grande amor por su padre, por su familia. Pero ella había sido inculcada correctamente en obedecer lo que la Biblia le fuese mostrando. Amigos, no es que nosotros estamos simplemente haciendo mal porque sí. Si entendemos que la ley de Dios es clara, es una revelación del amor de Jesucristo para nosotros, aunque a veces nos puede traer grandes problemas. Quizás a usted guardar la ley de Dios le puede traer graves problemas, pero es mejor tener problemas en este mundo que tener problemas con el Dios eterno. Es mejor estar a cuentas y bien con Él. Y Débora entonces pidió que conversáramos con su padre. Dijo, pastor, yo quiero ser adventista, yo quiero ser bautizada. Su padre, yo recuerdo su rostro, recuerdo Moisés, si no me equivoco. Si me equivoco, me perdona. La tristeza de lo que implicaba este sentir de su hija, porque él no podría bautizarle. Pero yo creo que aunque en ese momento Moisés no se entendió, su hija tomó la decisión correcta. Y lo hizo por lo que ustedes le inculcaron, el amor a Dios y a la Biblia. Hoy día conversé con Débora y ella me decía, mis papitos cambiaron en su iglesia el culto ahora para el sábado. Hay muchos corazones que se están abriendo al Evangelio eterno, no al Evangelio de los adventistas. Pero como muchos verán en esta semana, Dios está haciendo una obra a través de los adventistas del séptimo día. Y a esta obra deben unirse los que deben proclamar los últimos 3 mensajes al mundo. Todavía no hemos visto ni uno solo. Esta semana veremos los 3. Pero yo quiero dar gloria a Dios, agradecimiento a Dios, porque el testimonio de Débora va a hacer que muchos de los que hoy están escuchando tengan la valentía de tomar una decisión, como dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acercó, arrepiéntanse de sus transgresiones y crean en el Evangelio. Cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda criatura, en la historia de la humanidad esto se fue diluyendo. Pero hoy, quien crea en el Evangelio eterno, ¿qué tiene que hacer? Ayúdeme usted ahí en pantalla. Debe creer y debe ser bautizado. Y si fuera así, Jesús fue claro en decir, será salvo. Aquí está la paciencia, dice. Porque hay que ser paciente y perseverante. Hoy día quería entregarte una medallita, Débora. Te traía un regalito, no pudo ser. Pero agradezco a Dios que desde el año 2009, cuando tú te bautizaste, hasta el día de hoy perseveras. Hoy día Débora trabaja como educadora en el Colegio Adventista en Chillán y Dios ha prosperado lindamente su vida, seguirá prosperándola. Dios te bendiga, Débora. Y a todos los que quieran tomar su decisión como ella, hoy es el día aceptable para hacerlo. En este momento tengo que despedir a los amigos de Radio Nuevo Tiempo, pero no puedo dejar de decirles, encuentreunaiglesia.com. Entre al sitio web encuentreunaiglesia.com. Busque la iglesia adventista más cercana a donde usted vive. El día sábado de mañana, 9:30 de la mañana, vaya. Diga que usted va de parte de Nuevo Tiempo y nuestros hermanos le estarán esperando para seguir profundizando y siguiendo el camino de Dios en el Evangelio eterno. ¿Está usted dispuesto allá en la radio? Aquí no voy a escuchar un amén todavía. ¿Está dispuesto a seguir el camino del Evangelio eterno? Espero que se haya escuchado un amén en muchas partes del país. Queridos amigos, Dios les bendiga a los amigos de la radio. Tengo que despedirlos. Un gran abrazo para ustedes. Nos encontramos estos días. Pero siga el camino del Evangelio eterno con los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Usted es bienvenido en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para todos nosotros que quedamos en la transmisión, en la televisión, en el internet y para los que están aquí, vayan tomando su tarjetita, por favor. ¿Tienen su tarjetita? Nuestros amigos. Yo quise darme el tiempo. No sé si alguien me puede asistir aquí y ayudarme a sacar estos papelitos. De acá encimita me ayuda a despejar porque me estoy traspapelando aquí. Esta tarjetita.
Quiero invitar a todos los amigos que hoy fueron invitados aquí a la iglesia. Vengan acá al frente, por favor. Yo voy a orar por ustedes. Traigan esta tarjetita, si no, las personas que están asistiendo les van a entregar. Pero por ahí saludé a Rosita. Rosita, ¿dónde estás? Daniel, todos los amigos. Yo les vi su nombre aquí. Quise ver sus nombres porque quería orar por ustedes por nombre. Por favor, vengan acá. Hoy es un día de decisión, pero el tiempo es muy acotado a través de la transmisión. Dios te bendiga, Alberto. Lindo nombre tienes. Nos pusieron buen nombre. Mis amigos, por favor, traiga a su amigo. Vengan, yo quiero orar por ustedes. No tengan temor. Vamos a orar, porque ustedes están estudiando la Biblia. Los pastores están haciéndoles invitaciones personales en sus hogares. El bautismo es un llamado de Dios y ustedes tendrán que ser preparados. Pero quiero invitarle a que usted venga y podamos orar juntos. Luis, con tu familia, vengan nuevamente. Una oración más será una bendición. Tú, estos días, junto a toda tu familia, preciosa familia, van a ser bautizados. Vengan, por favor. Por favor, traigan a todos nuestros amigos. Quiero mostrarles en esta hora, y voy a invitar ya al pastor que se prepare, por favor, porque vamos a invitar a Freddy. Quiero invitar a un amigo que hoy se bautiza. Y nuestro amigo, bueno, él ya ha sido instruido. Freddy está participando de un grupo pequeño. Bienvenido, Freddy. Dios te bendiga. ¿Estás emocionado, no? Un saludo cariñoso. Yo no sé si aplaudir aquí o ustedes, por favor, lo saludan así con mucho cariño. No te estamos despidiendo, es un saludo cariñoso que hacemos los hermanos adventistas. Y ustedes pueden ver la emoción de este joven porque el Evangelio eterno de Cristo le alcanzó a través de la radio. Allí, mientras trabajaba en panadería, ustedes ya saben entonces, hermanos, a quién tienen que comprarle pan ahora, ¿cierto? Freddy. Mientras él estaba ahí, amasando, preparando, los mensajes que iban a través de la señal de Radio Nuevo Tiempo llegaron a su corazón. Y cuando la palabra de Dios viene, no vuelve vacía. Y Freddy dijo, yo tengo que dejar la vida que estoy llevando. Tengo que honrar a Cristo, abandonar mis transgresiones. Y qué precioso es, Freddy, qué precioso es que tomaste la decisión de buscar la iglesia adventista, llamar a Nuevo Tiempo. Y quiero alegrarme con el ministerio de los jóvenes, porque el GPS, el grupo pequeño de jóvenes, ¿cierto? La clase de escuela sabática de jóvenes, le recibió con mucho cariño y han seguido con la amistad sincera, ayudándote en este camino que tú estás emprendiendo. Yo entiendo, Freddy, las lágrimas de tus ojos. Hace 20 años las lloré en el bautisterio. Pero mira, ni yo he terminado mi carrera. La perseverancia te debe llevar hasta que el último día de tu vida sigas a Jesucristo y el Evangelio eterno. Y es por eso y para eso, también para que el Señor pueda perdonar tus pecados, para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida y sea el comienzo de la experiencia con Cristo, para que recibas el regalo del Espíritu Santo, quien graba los santos mandamientos en nuestro corazón. El pastor Hermosilla te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría y qué maravilla hoy día contemplar a Freddy. Aquí veo una bandera JA flameando, ¿cierto? Vamos a mostrar ahí a los amigos jóvenes. Freddy, Dios está contigo. Persevera. Este es solo el comienzo, amigo. Nuestras mayores lágrimas serán aquel día cuando Jesús regrese y podamos decir que hasta el final le seguimos. Que Dios te bendiga. Saludamos con cariño a nuestro amigo Freddy también. Pero no es el único, queridos amigos. Esto es el Evangelio, esto es lo que Jesús pidió, el bautismo. También tengo a Isidora. Qué maravilla, tengo a Isidora aquí, hoy están sus papitos con ella también. Ella es alumna e hija ilustre de la educación adventista. Y quiero invitar a Fernanda, que venga aquí adelante. Carlos, me dijiste. Carlos, muy bien. Por favor, acérquese. Va a estar su pequeñita. Ustedes tienen que estar cerca, muy cerca. De hecho, más cerca, miren. A ver, voy a pedirles, miren, vengan a corroborar solo que el agua está calentita, por favor. A ver, sí.
¿Cómo está el agua? Ayúdame, Carlos. ¿Cómo está la agüita? Ya. A esa temperatura les gusta a ustedes también, ¿cierto? Está bien. Queridos, ella en su corazón sincero no tiene un solo prejuicio para Jesús. Uno solo. ¿Cómo hacemos? Porque este es el comienzo. Pero si ella es instruida en la Biblia, es guiada en los mandamientos de Dios, un día tendrá parte con Cristo. El llamado es para ustedes, papitos. Y a veces el llamado viene de esa forma. Porque esto no es de ustedes, ¿no? Isidora es de Jesús. Es un regalo de Dios. Para siempre dependió de Cristo, de su muerte. Ahora ustedes tienen que seguir con ella. Bienvenidos, amigos. Dios les bendiga. Isidora ha sido muy valiente. Y por tu decisión no sabemos cuántas personas seguirán a Cristo. Comenzarán tus papitos, seguirán otros. Pero como has decidido entregar tu vida a Jesús mediante el bautismo, también eres bautizada para el perdón de tus pecados y para que tu nombre se inscriba en el libro de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay mejor momento que este para recibir a Jesús. Pueden saludarla sin problema, papitas. Qué alegría es, amigos, para los que nos están viendo a través de la señal de Nuevo Tiempo, para los amigos de la división sudamericana que por gracia de Dios hoy día está transmitiendo también para todo Sudamérica. Y queridos amigos, tengo que cerrar mirándolos a ustedes. No hay más preciosa gracia, no hay más precioso camino que el seguir el Evangelio de Cristo. Alberto, yo le había ofrecido a su hija ir a verlo, ¿no? Qué bueno que hoy día está aquí, porque Jesús pensó que era bueno que usted viniera. Qué bueno que hoy día todos están aquí. Recuerden lo que yo les dije al comenzar hoy día, al saludarles a la mayoría de ustedes. Si Jesús hubiese tenido que hacer todo este movimiento solo por ustedes, lo hubiera hecho. Porque ella hizo lo más grande, que es dar su vida por ustedes. Quiero invitarles a que ustedes vean su tarjetita, porque la decisión que hoy tomamos, y los que están oyendo también, es la que aparece allí. Es bien sencillo. Acepto la verdad que hoy me fue presentada por Dios. ¿Cuántos de ustedes la aceptan? ¿Acepta? ¿Sí? Esta verdad es de Dios. ¿Los que están allá también aceptan? Muy bien. ¿Cuántos quisieran prontamente ser bautizados en Cristo Jesús? ¿Les gustaría que Jesús lavara sus pecados, limpiara su vida, ordenara sus caminos? ¿Quién quisiera? Levanten su mano de ustedes. Muy bien. Pueden anotar ahí la tarjetita. Bueno, tenemos a nuestros amigos aquí. Pronto, yo quiero invitarles a que ustedes se unan a contar esto al mundo. Muchos necesitan escuchar. Y para nuestros amigos que nos ven también, quiero invitarle a que usted entre a nuevotiempo.cl/yo acepto. Y ahora también tome su decisión. Vamos a entonar un himno precioso en este llamado y queremos invitar a que todos puedan tomar una decisión firme en pos del Evangelio. Para todos los que escucharon, este es el Evangelio de Cristo, esta es la palabra de Dios y el último llamado que Dios tiene para nosotros hoy día. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo.
sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo Estamos terminando con el primer día del último llamado. Solo examinamos la primera frase del mensaje de los tres ángeles. Lo que ustedes van a estudiar en estos días, por favor, no se lo pierdan. Estudien en casa el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14 y tomen una decisión firme, porque después de este mensaje Jesús viene a cosechar la tierra y se acabó la oportunidad de gracia. Vamos a orar juntos. Quiero orar por usted, querido amigo, que está en una iglesia, en un grupo pequeño, en algún lugar del país. Vaya adelante con el anciano de iglesia. Hable a sus amigos del grupo pequeño. Escriba a Nuevo Tiempo, pida un curso bíblico, solicite la asesoría de alguien y sigamos juntos en la caminata. Gracias, queridos, por sus decisiones también. Dios bendiga el caminar que ustedes han comenzado el día de hoy. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias, porque en tu amor, en tu misericordia, el Evangelio eterno está perfectamente retratado en tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque sin tu intervención en nuestra vida, sin haber querido cargar en nuestro lugar lo que cargaste en la cruz del Calvario, ninguno tendría, Señor, una opción hoy. Pero en ti y por ti, Señor,
todos podemos entrar al reino de gloria que estás preparando para nosotros. Gracias por el perdón, pero el milagro más grande, Señor, pondré mis leyes en su corazón. Esta obra requiere oración, esfuerzo, consagración, pero también la única intervención de tu Santo Espíritu, que quite de nuestra carne el corazón de piedra duro y que se vea reflejado en nuestra vida los preceptos que son un reflejo de tu carácter. Oramos, Señor, por todos los amigos que hoy están decidiendo a través de la red Nuevo Tiempo también. Sé con ellos y que busquen urgentemente seguir y predicar el mensaje de los 3 ángeles junto al pueblo adventista. Oramos y pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí teníamos este maravilloso mensaje a cargo del pastor Alberto Silva, evangelista de la Unión Chilena. Y hoy a las 20 horas tenemos el último mensaje de esta semana, el último llamado, así que te invitamos para que por supuesto te sumes y seas parte. Que Dios te bendiga, que tengas un muy lindo sábado junto a tus seres queridos. Chao.